Hola amigos, bienvenidos a Panamá Oscura, el podcast que explora el lado sobrenatural del folclore panameño y demás fenómenos inexplicables. Yo soy el juglar y como siempre me acompaña mi amiga Aragón. ¿Cómo estás, Aragón? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿cómo estuvo el fin de semana? Viajando. Viajando. Sí, Tú eres la aragonés errante. así por el momento, 18 horas de camino. Wow. Bueno, yo estuve tranquilo en casa, tú sabes, ¿no? Trabajando, investigando para traerle a nuestros amigos toda la mayor información posible sobre el folclore panameño, el lado oscuro, ¿no? El lado misterioso del folclore. Y yo hoy tengo... ¿Qué perdón. personaje tenemos? Bueno, te tengo un personaje especial hoy. ¿Ah, sí? Sí, es tan antiguo que incluso más antiguo que la humanidad misma. Y aún así se manifiesta en nuestros campos, en historias y en relatos por toda la región de Panamá y en muchos lugares del mundo. Wow. ¿Sabes de quién me refiero? ¿Me podrías dar otra pista? Bueno, alguna vez un ángel. Ok, ya sé quién es. Hoy vamos a hablar de el diablo. ¿Ok? Bien, como siempre tratamos de en el programa dar un preludio, una historia de origen o explicar más que todo sobre los orígenes de los entes sobrenaturales, y este en particular, si bien es cierto, es un personaje que se conoce a nivel universal, también forma parte de nuestro folclore panameño. Entonces podríamos empezar el programa de hoy hablando sobre los orígenes del diablo. Ok. Que, como todos sabemos, alguna vez, como dije anteriormente, alguna vez fue un ángel. Según cuenta la tradición, el ángel más bello que tenía Dios, que se llamaba antes Lucifer. Y que, bueno, por soberbia y orgullo, tuvo sus diferencias con él y fue condenado a vivir en el infierno. Y aún así, a pesar de que tiene toda esta antigüedad, toda esta historia, como te comentaba, también lo tenemos en nuestro folclore panameño. Quería preguntarte entonces, ¿qué podrías decirnos sobre el diablo panameño, por decirlo de alguna manera? Bueno, sobre el diablo panameño, es que el diablo panameño tiene, vamos a decir, que 3 formas de presentación. Ok. Tenemos la forma del diablo panameño mestizo, un hombre blanco, elegante, alto, que generalmente lleva un sombrero. Okay. Tenemos el diablo panameño negro, que generalmente se presenta como un hombre alto, moreno, muy guapo. Y también tenemos un diablo indígena. ¿Ah, sí? Sí, señor. Un diablo indígena que tiene muchas formas de presentarse. Cuando te refieres a muchas formas, podría decirse que son diferentes aspectos. No, diferentes etnias. Recuérdate que tenemos 7 grupos indígenas. O sea, que se manifiesta en cada 7 formas diferentes dependiendo del grupo indígena. Ajá, en cuanto al grupo de los hermanos indígenas. Pensé que te referías a como en animal pero es en realidad el mismo, pero en cada grupo indígena. Sí, exactamente. Y sí tiene poderes para transformarse en animal, en cosas, en todo lo que desee. Ok. Para añadir un poquito... Recuérdate, como tú mismo lo dijiste al inicio, era un ángel. Sí, era un ángel, claro. O sigue siendo un ángel. Así que ahora que hablo del tema de las transformaciones, recuerdas que en el episodio de duendes, que pueden ver en el canal, hablábamos de que los duendes, la historia o la leyenda que contaba tu abuela de que los duendes fueron alguna vez ángeles y que ellos, por tener ese poder divino, podían transformarse, ¿no? Entonces me viene a la mente esa reflexión, bueno, esa historia que contaste en ese episodio. Para añadir lo que comentaba sobre el diablo panameño, por decirlo de alguna forma, tiene, aparte del diablo, como por nombre común que se le da, se le conoce, pues, en varios lugares se le conoce con varios nombres. Podemos mencionar entre estos que se le conoce como el malo,
el maligno, que son más comunes que hemos podido escuchar, que de hecho tú lo has mencionado en esa manera. El cachón, el rey de los infiernos, obviamente, Lucifer, el rabón, el chivato, que más adelante quisiera hablar contigo sobre ese tema porque... porque el chivato no es propiamente el diablo, sino como la mascota. Como una mascota, que eso es lo que te quería comentar, que quisiera más adelante como que hablar sobre las diferencias entre... Y no olvides que el diablo también le decimos demonio o Satanás. Claro, el adversario, ¿no? Que es lo que significa y de una forma más literaria, Mefistófeles. Mefistófeles, ok, sí, en la literatura se le conoce así, de igual manera. También se le conoce como la mula enfrenada y el unicornio. No sé si es una relación con el gran cuerno, como se menciona en otras obras, ¿no? También para agregar un poquito a lo que mencionas de las descripciones de él como ser humano, porque se presenta ante nosotros como un hombre apuesto, un hombre grande. También y decías tú que se vestía de blanco. Yo tengo aquí una descripción que es un hombre apuesto y vestido de blanco con sombrero panamá, ¿ok? Es un caballero, tiene aspecto de caballero, de hombre elegante y que siempre monta una mula. Me imagino que por ahí viene lo del tema de la mula en frenas, que va siempre en una mula. Y también dicen que el vestido es de drill. Drill me explicabas, antes de empezar el programa me comentabas que drill es como una manta sucia. Sí, pero más delgada. Ajá. Y la manta sucia generalmente es un color un poco más oscuro. Uh-huh. El drill es más claro y menos gruesa que la manta sucia. O sea que es como una tela más fresca para... Sí, podría decirse que hasta un poco más fina, porque recuerda que parte de su presentación, por decir algo, el demonio tiene que lucir guapo, atractivo y atrayente. Claro, para poder llamar la atención. Y obviamente que un hombre vestido ordinariamente no va a llamar la atención, lo que va a ser un hombre bien vestido, con buenas maneras, elegante. Seductor, en cierta forma seductor, claro. Sí, también mencionan la que comentabas tú de que se le describe también como un hombre negro de ojos enrojecidos, dentadura de oro, toda de oro y una risa como siniestra. No sé si a lo mejor es cuando cambia su rostro de seductora, tú sabes, a cobrador, por decirlo de alguna manera. Puede ser, pero algunas personas también mencionan que generalmente el hombre blanco, una de sus manifestaciones, lo que llama la atención es que cuando sonríe, sus dientes son de oro. Son de oro. Pero es como que muy llamativo, ¿no? Pero bueno, él es así. Es que si analizas la figura del diablo, el diablo, ¿qué te pide Dios? Ser humilde. Pero ¿qué es el demonio? La contraposición de todo lo que se supone que es bueno, ¿no? Es orgulloso, exacto, altanero, llamativo, codicioso, o sea, te gusta ser llamativo con lo que ostenta, no es ostentoso. Entonces, obviamente que un hombre guapo normal no va a ser tan llamativo como un hombre con... Es un hombre que sale del montón. Es que te da la impresión de que si tienes todos los dientes de oro es porque manejas mucha plata, ¿no? Claro. No eres un pobretón. No, y eso también algunas veces resulta atractivo. Claro. Si lo analizas desde ese punto de vista. Sí, más con el tipo de atuendo que lleva, ¿no? Que es claro como, que sí. Me imagino que es un hombre como, yo me lo imagino así, ¿no? Un hombre con guayabera en esta tela que nos estabas describiendo anteriormente. Es más, hay algunas personas que van más allá y se atreven a decir que algunas veces se ha presentado como un hombre con una camisilla blanca, botones de oro, un sombrero blanco, llamativo, de un blanco estatura, de verdad, exacto, con 10 vueltas en el sombrero, zapatos de charol. Es curioso cómo se presenta con lo de la mula, ¿no? Porque una mula... Porque en el tiempo de antes esa era la forma, la gente rica tenía la forma de transportarse de un lugar a otro a través de una mula. En lugar de un caballo.
Exacto. El mulo era el que se utilizaba para... Era como más común, no más común, sino como que el medio de transporte usual. Ajá, que también, aparte de decirle mulo, le decían el macho. El macho. Ajá, el macho ese, al que hacen mención, Ajá. es eso. Que cuando tú veías un hombre sobre un macho, que generalmente, y eso me lo comentó mi papá, que se lo dijo a su papá, mi abuelito, ellos generalmente ponían la jáquima del caballo, del mulo, y le ponían como especie de arrietos o cosas que sonaban. Entonces, cuando la mula iba caminando, yo escuchaba... Así como que avisaba Exacto, el paso porque entre más cosas tenía el arrieto del caballo, de la montura, esa era una muestra más de que tú tenías dinero. O sea, que era un símbolo de riqueza. Entonces hay algunos que aseguran que le ponían cencerro, que es... ¿Has visto la campana que le ponen a las ovejas? Bueno, le ponían eso, o sea, mucho más llamativo, porque esa era tu forma de decir yo tengo plata. Y llamar la atención, ¿no? De que, oye, mírame, tengo riqueza. Y mandaban a hacer todo la jáquima de plata. Pero el macho del demonio, donde se transportaba, no era de una jáquima normal, era una jáquima de oro. Eso es lo que te iba a preguntar, porque de hecho me vino a la mente, me imaginé, ¿no? De que es que el diablo se aparece con este mulo y que la jáquima, en vez de ser una jáquima normal, me la imaginé que debe estar bañada en oro y todos los cencerros apavidos y por haber. Exactamente, y aparte la montura tenía guindarejos de oro y labores, la misma silla de montar, la misma orfebrería, exactamente, todo lo más extravagante, lo más ostentoso, lo más ridículamente llamativo posible, claro. Exactamente. Claro. Mira, y siguiendo acá con el tema de las descripciones de él, también incluye el famoso rabo. Dice que se le describe como un hombre con un rabo que, ¿cómo te digo? Que se esconde detrás del vestido. O sea, imagino que viene con su camisilla, su pantalón y está ese rabo, tú sabes, tratando de ocultarse a la vista de los demás como para no crear sospechas, pero al mismo tiempo está allí, ¿no? Está ese atractivo, pero al mismo tiempo que muestra ese lado siniestro de él, ¿no? Algo que no puede apartar del todo. Entonces, obviamente está la clásica descripción que es el hombre, la forma de él, de la mitad hacia arriba humano, pero abajo lleno de pelo, las patas de macho cabrío y la clásica, los destellos en los ojos, el olor a azufre, que es común en la descripción de él. Y obviamente la de los cachos y los cuernos. Y tal cual como se describe en los escritos o en el arte de la Edad Media, que son este ser cachudo con el rabo largo, el trincho, pero obviamente ya ese es más que todo a nivel europeo, ¿no? Exactamente. O sea, más medieval, pero sí es más que todo lo que he podido conseguir, ¿no? De cómo se le describe al diablo en nuestro país. Ahora bien, recuerdas que en el episodio de brujas que pueden ver en YouTube, tú mencionabas de que las brujas, tanto brujas, zánganos o cualquier persona que quiera obtener un favor de él, debe hacer un trato con él primero. ¿Ok? Entonces, pero no tanto como un trato, tienes que hacer un pacto. Perdón, un pacto, tienes que hacer un pacto con él y obviamente con la bruja. Tú nos explicabas que con la bruja era una piedra negra, igual fue con el zángano. Pero si yo no quiero obtener esos poderes y yo quiero, vamos a suponer, estoy pobre, no tengo ningún real encima y quiero conseguir riquezas así de inmediato y quiero hacer un pacto con él, ¿cómo yo hago para
lograr esto, encontrarlo, vamos a suponer. Pero no tienes que buscar las piedras negras. También necesitas las piedras negras. Okay. Porque el detalle es que esa piedra negra no es común. Sí, tú me comentabas que tiene que ser o una piedra negra o un árbol frondoso donde la parte de abajo del árbol aparezca que todo está limpio, perpetuamente limpio. No hay hojas, no hay tierra, no hay nada. Siempre se mantiene como podado, por decirlo de alguna manera. Exactamente, no crece hierba ni nada. La gente acostumbra a decir que en ese árbol, que no lo encuentras muy fácilmente, generalmente ahí tú puedes invocar al demonio y él va a aparecer. Porque dentro de todas sus excentricidades, él mantiene ese lugar limpio. Como su lugar, como un punto de encuentro. Exactamente. Ok, entonces, independientemente, necesitas la piedra negra. Sí. Y encontrar este árbol. Ajá. Ok. Y en el interior, por ejemplo, cuando tú estabas en el potrero y tú alcanzabas a ver, no siempre, pero algunas veces podías ver una piedra negra, tú siempre tratabas de desviarte por ese o hacia otro lugar lejos de esa piedra. ¿Sería que la dejaba ahí intencionalmente? Es que la deja ahí porque ese es el lugar donde tú sabes que tienes que ir en su encuentro. No vas a poder ir a otro lugar. Tiene que ser justamente ahí, en un lugar específico, en ese lugar. Recuerdo que tú nos comentabas en el episodio de las brujas que también existe una forma de conjurar la piedra. ¿Recuerdas? Que conseguías 3 piedras, creo que eran 3 piedras en forma de triángulo, y entonces ahí por ese medio tú obtenías la piedra. Exacto. Ok. Cuando tienes la piedra, o sea, ¿con la piedra vas al árbol o no es necesario? No. Puede ser por la piedra, la opción de la piedra o la piedra. Okay. Sí. Supongamos que yo me voy por el lado del árbol. Yo llego al árbol, lo encuentro, lo consigo de que, bueno, mira, ese árbol se ve limpiecito, voy allá, y quiero hacer el pacto porque necesito dinero, estoy quebrado, quiero que me resuelvan ya. Y yo voy allá. Estando en el árbol, ¿qué hago? ¿Cómo, según la tradición de nosotros, cómo se invoca al diablo panameño, por decirlo de alguna manera? Solo lo llamas y ya. Lo llamo. ¡Ey, ven acá! No, obviamente que no vas a decir, ¡ey, ven acá! Pero vas a estar allí y le vas a decir, preséntate. Ok. Y él va a estar allí. Bien. ¿Cómo vas a darte cuenta que está allí, aunque no esté su presencia? Porque siempre en esos lugares, ya sea en la piedra negra o en el árbol, va a haber un leve olor a azufre. Ese es el distintivo que tú sabes que hiciste bien la invocación. Okay. No tienes que hacer ninguna oración específica, ni un sacrificio humano, ni cortarte, ni nada. Simplemente pararlo y invocarlo. Él está a la espera de que siempre alguien quiera dejarse tentar. Quiera obtener un favor de él. Exactamente. Ok. Cuando tú lo logras contactar lo invocas y ¿cómo te digo? Logras ya tener el contacto. Pides el favor, acuerdas algo con él. Obviamente tu alma es el precio final. Ajá. Tú puedes ajustar el tiempo que necesitas. No, o él te lo Tú puedes pedir todo lo que él quiera. Lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Ajá. Mujeres, hombres, licor, dinero, lo que tú quieras. Ajá. Eso sí, el tiempo lo dictamina él. Él te dice que bueno, te voy a dar $2 millones, pero en 3 años vengo por ti. Tú tienes que aceptarlo, lo tomas o lo dejas. Okay. Pero generalmente él es tan malvado, si se puede decir algo, que él te da la opción de que tú vivas todo lo que quieras. Hay gente que asegura que han hecho pactos con el demonio que han vivido hasta más del tiempo que deberían. Wow, que exceden su tiempo de vida aquí en la tierra. No, él se los da, porque entre más tiempo tú tienes, más pecados cometes. Recuérdate que el demonio es el infractor. Claro, vas llenando como quien dice, tu lista de pecados y a él le conviene más que tú acumules millas, como quien dice, para cuando viene a recogerte, hey, ¿sabes qué? No haya ninguna posibilidad de que te perdones, exacto, y que puedas ir al cielo. Entonces, entre más tú acumulas,
riqueza, te vas a volver más corrupto, más lujurioso, entregado a la gula y a los 7 pecados capitales. Claro. Así que tu vida simplemente va a estar sepultada desde el principio, desde el inicio que tú sellas el pacto con como sangre. Lo sellas con sangre, casi, tal cual como lo... Ajá. Okay. De una vez que tú selles el pacto con tu sangre, ya te moriste. Sí, prácticamente. Sí. Además que es hipotéticamente ya estás muerto. Claro. Y que te iba a preguntar algo. Cuando ya acuerdas esto, ¿cómo recuerdo que cuando hablamos de las brujas, siempre al final de la vida de estas, el diablo venía y arrancaba su alma. O sea, de una forma, o sea, al momento de que ya dejaban este mundo, antes de dejar este mundo, lo hacían de una forma violenta y espantosa, que la señal era una línea de sangre y un rostro como de terror, de como quien dice, estuvo enfrente mío y me llevó y me despojó, y es lo que queda tu cuerpo, la última expresión de tu cuerpo, de tu rostro, perdón, es el terror. Es el terror bueno, ya, hasta aquí no voy a tener un descanso eterno, sino que estoy condenado. Lo mismo pasa acá también con las personas que realizan... Sí, porque como volvemos y hablamos de lo mismo, acuérdate que él necesita ostentar. ¿Y qué prefiere? ¿Una muerte tranquila o una muerte que todo el mundo recuerde como horrorosa? Claro, a él le gusta eso, ¿no? Que todo el mundo siempre lo tenga. Exactamente. En cuenta. Sabes que no había pensado el hecho de que cuando te haces el pacto, yo pensaba hasta ahora que él lo que necesitaba era el alma de inmediato, y no había caído en cuenta de que él prefiere acumular para que porque entre más perdida está un alma condenada, necesita más un alma condenada que un alma inmediata para poder cobrarse. Porque un alma inmediata podría venir un ángel y pelear por la redención de tu alma. Porque supuestamente, como dice la tradición religiosa, tú puedes haber cometido todos los pecados de este mundo, pero si tú un minuto antes de morir te arrepientes, Dios te lleva a su santo seno. Exacto. Pero Él lo que no te permite es que te puedas arrepentir. Claro, porque es tanta la carga que tienes que nadie te va a salvar ese destino. Ajá. Wow. ¿Qué te iba a comentar? Entre las tradiciones de acá panameñas, cuando hablamos de este ente, tenemos en cuenta que, como te digo, es muy recurrente los relatos que hay sobre él. Incluso existen, que más adelante lo voy a comentar, de que ha habido enfrentamientos de una persona con el diablo, en el sentido de que él los reta por medio de lo que es la música. Bueno, ese vendría, ahora que hablo de eso me viene a la mente una leyenda que habla sobre cuando el demonio retó a Escalona. Pero eso sería en el entorno folclórico de los colombianos. Pero aquí en Panamá no tengo conocimiento, pero existe la posibilidad de que sí se haya dado, porque él simplemente le gusta eso. Él es el tentador número 1. Okay. Y es posible que lo haga. Es posible. Todo lo malo que pueda pasar es posible que él lo provoque. Claro. Según la concepción filosófica de quién es el demonio, ¿no? Sí, pero es interesante cómo él cómo interactúa con nosotros, ¿no? Por medio de esta seducción a la que él le gusta someter a las personas.
Y eso es a través de esa facilidad que nos dio Dios de libre albedrío, donde tú podías escoger si hacías el bien o hacías el mal. Entonces el hombre siempre va a estar tentado a hacer eso que parece que no puede alcanzar. Sí, volviendo al tema de cuando él se cobra el pacto, tengo aquí una historia, un testimonio mejor dicho, sobre cómo él cobra la influencia que tiene el demonio cuando cobra sus favores, como quien dice. Esta es en un velorio, sucedió en un velorio. Dice que una vez estábamos en un velorio y aparentemente decían los rumores que esta persona había hecho un pacto con el diablo. Según cuenta el relato, dice que estando en el velorio de repente se apagaron las luces de las velas y se prendían nuevamente, pero no soplaba la brisa, por lo que la persona indica que no se explicaban el por qué se apagaban las velas y se prendían nuevamente. Entonces dice que cuando sucedió esto, las personas que estaban allí empezaron a sentir un terror de repente, que tanto fue el terror que todo el mundo se alejó del ¿cómo te digo? Del velorio, o sea, donde estaban velando a la persona. Dice que nadie volvió y dejaron al fallecido, pues lo dejaron allí velándose solo. Dice que tanto fue el miedo que lo enterraron al día siguiente. Y entonces dice que nunca se supo el por qué sucedió lo de las velas. Ok. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelita cuando yo era niña. Uh-huh. Me contó una historia de alguien que no vivía en la comunidad donde vivió mi abuela, porque mi abuela vivía en un lugar que se llamaba Los Carates. Esa persona vivía en otra comunidad que era cercana de Los Carates. Uh-huh. Y ella siempre me contaba que ese señor era de una familia muy grande, uh-huh, pero increíblemente estaba dividida en dos. Era la familia que tenía plata y los otros que tenían ese mismo apellido, uh-huh, eran una parte de la familia eran muy ricos y lo otro era muy pobre. Uh-huh. El señor pertenecía a la parte que era pobre. Ajá. Y empezó a tener muchos problemas y en aquel entonces cuando no tenía título de propiedad, ajá, llegaba siempre un bribón y te quería quitar el terreno y alguien le había amenazado con quitarle la casa y el señor dice que agarró su caballo y se fue. Ajá. Durante 3 días. Uh-huh. Cuando apareció hasta se le veía diferente, pero al día siguiente nadie sabe cómo el señor consiguió dinero y compró una vaca y un toro. Y en menos de 3 meses tenía como 100 cabezas de ganado. ¡Wow! 100 cabezas. Sí. Y que era tanta la vaca que ese hombre tenía que, imagínate, dice que empezaba a las 6 de la mañana a mover el ganado hacia otro pasto y a veces era mediodía y todavía el hombre estaba moviendo a las vacas. Que la casa... Lo que la gente siempre le llamó que mandó a hacer una casa súper grande. Uh-huh. Súper grande. Pero siempre conservó el ranchito. Uh-huh. Y hay mucha gente que aseguraba que en ese ranchito algunas veces lo oían hablando con alguien y otras veces llorando. Wow. Pero toda su esposa y su familia vivían en el caserón. O sea, que a pesar de que él tenía la casa, la riqueza, él seguía en esa casita. Ajá, él seguía por alguna extraña razón conservando esa casa. Y algunas veces en días específicos, uh-huh, se le escuchaba hablando. Cuando ese señor murió, y graduó a los hijos y todo, cuando ese señor murió, uh-huh, una de sus hijas, consternada, mandó a que el sacerdote fuera durante 3 días, viajaba desde Ocú hacia el lugar, uh-huh, para tratar de darle la unción de los enfermos. Ajá. Y durante 3 días
el hombre no podía morir. Y lo iban, y el padre llegaba y echaba agua bendita, y mucha gente asegura que cuando el padre llegaba y empezaba a soltar agua bendita, se escuchaba algo como que corría alrededor de toda la casa. Algo que corría alrededor de toda la casa. Alrededor de la casa, pero no arriba del techo. No, sino no arriba del techo, como, alrededor de la casa, y tú escuchabas cuando lo que fuera cruzaba hacia alrededor de la casa hasta que se apaciguaba. Era en ese momento cuando el hombre se podía quedar durmiendo. Apenas el padre se iba, volvía todo de nuevo, el hombre se despertaba, empezaba a gritar, que no quería que lo dejaran solo. Al día siguiente otra vez el padre iba y otra vez sucedía lo mismo, algo corriendo alrededor de la casa, el hombre dormía, qué sé yo, 35 minutos, lo que demoraba el ritual. Se mantenía el padre en la casa. Al tercer día, ya el padre llegó, y algunas veces cuando las mujeres se ponían a rezar el rosario dentro de su cuarto, también se sentía lo mismo, una presencia que estaba afuera, no dentro de la casa, sino afuera de la casa, a plena luz del día. Hasta que finalmente la gente se empezó a cansar. Ajá. Pasaron así 10 días, donde el hombre no podía morirse. Y ya la gente, cansada de esperar que el hombre no se moría, se empezaron a ir. Y finalmente solo quedó una de sus hijas en el cuarto. Y con todo y que los demás se habían ido, ella quiso permanecer allí. Y como ella estaba solita, en el momento que ella salió del cuarto para ir al baño, cuando regresó, escuchó a su padre gritar. Y cuando corrió y abrió la puerta, simplemente estaba con los ojos aterrorizados y un chorro de sangre que le colgaba. Entonces muchas personas aseguraron que durante esos 10 días, eso que estaba dando vueltas era el demonio para llevárselo. Y él sabía que el diablo había venido por él, solo que no quería que le llevara su alma. Claro. Y cuando lo enterraron, mucha gente aseguró que luego de eso los hijos se fueron de la comunidad de vivir ahí, y poco a poco toda la riqueza que tenía empezó a desaparecer. ¿Así como llegó? Así mismo como llegó, así mismo empezó a desaparecer, que mucha gente decía que era que habían vendido el ganado, que si se le perdió la vaca, que si la vaca le cayó gusano, que no sé qué, todo empezó a perderse. Y al final lo único que quedó era el ranchito que inicialmente tenía. Exactamente. Wow. Qué interesante. Y siempre me recordaba la historia, porque cada vez que mencionaban Pato, la abuela siempre mencionaba ese nombre, que obviamente no voy a decir aquí, claro, porque es muy conocido allá, claro, pero todo el mundo sabía quién era. Y lamentablemente la gente tenía la certeza de que sí había hecho un pacto. Esa historia me recuerda a un cuento que me echó un amigo con su abuelo. Dice que cuando él era joven, podía tener sus 16, 17 años, su abuelo ya estaba a punto de pasar a mejor vida. Pero se contaba que el señor era Brujildo, como quien dice, había hecho un pacto, y no tanto un pacto para tener riqueza. Yo creo que era posiblemente, pienso yo, ahora que hemos hablado un poquito más del tema de los zánganos, puedo pensar que era un zángano, o a lo mejor sí practicaba el arte brujeril, pero no sé, esa parte sí no la podría decir, porque en realidad lo que se rumoraba era que el hombre practicaba, ahora que tú dices que practica el arte brujeril, aprendí una nueva palabra relacionada con eso en el Darién. Sí. Y ellos le dicen a los zánganos que los zánganos van a brujear. Ajá. Y cuando ellos dicen que están brujeando, es eso mismo que tú acabas de decir, que
se van a molestar a las mujeres y eso es el brujeando. Están brujeando. Ajá, Mira sí. qué palabra más interesante. Sí, ¿no? yo Sí. cuando la escuché me llamó la atención y me quedé escuchando y a eso es a lo que hacen alusión. Ok. Bueno, mira. Independientemente de hombre brujeado o no, la cosa era que se decía, o entre la familia, Ajá. se decía que el hombre había hecho un pacto. O sea, que todo el mundo estaba clarito de que ellos no les iba mal, ellos de hecho eran una buena familia, pero siempre estuvo el rumor Ajá. de que el hombre había hecho un pacto. Me contaba mi amigo que los llamaron a todos el día que supuestamente el señor ya estaba como que habían dado diagnóstico de que él no pasaba de esa noche. Los llamaron a todos y le dicen al papá, creo que es al papá uno de los hijos del señor, que bueno, los que están aquí vayan pasando de uno en uno para que se despidan. Uh-huh. Aunque el señor me comentaba él que el señor estaba creo que le habían inducido el coma él estaba inconsciente, o sea que tú no sabes si él te estaba escuchando, si era el cuerpo que ya estaba allí, ya se había partido, nadie sabe, o sea, él estaba con máquina, como quien dice, ¿no? Que la máquina lo tenía. Ajá. Bueno, dice que todos habían llegado menos, creo que era el papá de mi amigo, uh-huh, o uno de los hijos del señor era el que estaba faltando. Y le tocó el entrar. Pero mi amigo me dice que él siempre le tuvo miedo a su abuelo porque era como una figura como temible, porque era un señor, dice que era un señor grande, cabello largo, blanco, cara así pesada, así como muy siempre. Sí, como siempre molesto, y él nunca congenió con su abuelo. De hecho siempre me dice que no, a mi abuelo yo le tenía miedo, man. Yo no podía estar con ese señor en la casa. Que dice que incluso en los últimos años, porque él obviamente vivió con él más chico y veía como cosas, él me dice pues que no, yo veía cosas raras que él hacía. Lo que él escuchaba de sus papás era que ya el señor tenía demencia senil, pero él dice que él veía cosas extrañas que hacía el señor, que de repente, que ahora que tú me decías lo del cuento del señor, que hablaba solo, que lo escuchaban hablar solo, bueno, él dice que una vez él lo vio en la casa, él es de Chitré. Ajá. Dice que la casa en Chitré son de estas, ¿sabes cómo son las casas de Chitré? Que son así, que son a lo largo, bueno. Dice patio, bueno, tal cual, él tenía el patio. Dice que muchas veces él le gustaba ir a jugar allá. Pero dice que el abuelo se paraba en una esquina, en un árbol, y se ponía a hablar solo. Pero era como a modo de discusión, como si le estuviera reclamando algo a alguien. Pero él como que él no caía en cuenta de eso. Y él dice que bueno, ya como mi abuelo está loco, yo no voy a pararle bola. Y él menos lejos con él. Y también hacía cosas raras. O sea, eran como una mezcla de cosas, porque al mismo tiempo tenía ese comportamiento y al mismo tiempo hacía cosas raras, como que no pueden dejarle el baño abierto, la puerta, o sea, el baño, donde está el retrete y eso abierto, porque el señor venía y tomaba agua del retrete. O sea, tenía muchos comportamientos extraños o incluso se quitaba la ropa, andaba por ahí desnudo, pero dice que hablaba, él no le entendía porque obviamente él estaba más pelado, pero ya de grande sí le decían a él que no, que tu abuelo por la demencia senil él tenía estos comportamientos. Bueno, volviendo acá ya en el hospital, dice que él le tocó entrar en contra de su voluntad porque él nunca lidió con él, Dios nunca tuvo nada contra el Señor, pero él sí estaba aprensivo a entrar. Aragón, el hombre entra. Dice que cuando él entra, o en efecto ve a su abuelo acostado, imponente igual como siempre, pero sí ya, obviamente por la enfermedad, por lo que él tenía, que nunca supe qué fue lo que tenía el señor, nunca supo decirme. Solo murió de viejo, por decirle algo. Sí, bueno, dice que cuando él entró, estaba con las máquinas, y bueno, él llegó como nieto, dije, bueno, abuelo,
espero que estés bien, cuídate, te vamos a extrañar. Dice que en ese momento, cuando él lo fue a tocar o estando cerca, dice que el Señor abrió los ojos y y lo miró fijamente, y él se asustó, él trató de retroceder, y él dice que en ese momento las máquinas empezaron porque él empezó como que empezó a respirar, y él veía como el cuerpo del Señor como que no se convulsionaba, pero sí como que quería convulsionar, pero no lo hacía. Dice que nada más lo miraba fijamente, como que tratando de decirle algo, y él asustado él salió, y él avisó a los familiares, a los tíos, y creo que a las tías creo que estaban ahí, no sé. Y dice que cuando él salió, dice que de repente él escuchaba gritos adentro mientras la enfermera, los doctores iban llegando. Dice que antes que ellos llegaran, él escuchaba al Señor gritando de forma horrenda, como si estuviese viendo algo, que de hecho él piensa que a lo mejor él no estaba viendo el abuelo no lo estaba viendo a él, sino que estaba viendo algo más. Porque dice que, comentando años después, dice que en las reuniones familiares ellos cuentan de que sí, siempre se acuerdan del episodio del abuelo. Dice que el abuelo, creo que se llamaba Bienvenido. El abuelo Bienvenido, que bien, que me dicen bienvenido, mira, que esto, que no sé qué, y muchos dicen que no, eso tuvo que haber sido el maligno, el que estaba ahí, que se lo llevó al final. Imagínate. Bueno, mi papá siempre nos contaba una historia increíble. Mi papá cuando él inició sus negocios, él hacía mucho negocio con la gente del campo, por eso lo conocían mucho. Y él se iba para los campos y recolectaba frijoles y venía y los traía al pueblo y los pesaba y los vendían a la Nestlé, y ese era todo. Mira, qué cool. Sí, qué cool. Y yo me acuerdo que en uno de esos viajes que hizo mi papá, en aquel entonces todavía mi papá no se había casado con mi mamá. Ajá. Pero mi abuelo, que se llama igual que mi papá, ajá, lo mandó a que fuera a la casa de ese señor, porque ese señor tenía un frijolar de padre y señor, y que fuera allá donde su señor. Y mi abuelo le dijo a mi papá que tuviera mucho cuidado, nada más, pero mi papá en ese momento no entendió exactamente a qué cuidado se había referido mi abuelo, y llegó. Mi papá, que él, en aquel entonces, allá a Llano Grande, le decían, ajá, en Ocú, le decían la aracha. La aracha. Ajá, no me pregunten por qué, mi papá siempre decía que sí, que esa gente viene de la aracha. Y entonces dice que él llegó así y se veía una planicie bien grande y un rancho muy bonito, de 2 pisos, tenía el jorón y todo, y delante de ese rancho bonito había un ranchito ahí que estaba cayendo. Ajá. Que esa fue la indicación que le dio mi abuela a mi papá, así que mi papá llegó, de que lo recibió el señor. El señor, la esposa, y que cuando le dieron, mi papá sí se quedó así sorprendido de que teniendo ese caserón tan grande que tenía, lo recibieron en el ranchito, se estaba cayendo. Y a mi papá le llamó mucho la atención, dice que la esposa del señor estaba toda como demacrada y siempre estaba nerviosa. Pero lo que más le llamó la atención a mi papá fue que en una batea, ajá, tenían acostada a una señora que era la mamá del anfitrión de la casa. Imagínate que estaba tan chiquititita que cabía en una batea. Que la señora estaba así, y que mi papá dice que lo único que le llamó es que la señora tenía unos ojos muy expresivos y se le quedaba mirando y se le quedaba mirando. Así que el señor le dijo a mi papá que se la había comido. Y mi papá le dijo, bueno, él dice que no, porque le vamos a ofrecer algo. Y mi papá igual nos enseñó a nosotros que cuando uno iba a la casa de los demás y te ofrecían, uno nunca estaba de exquisito poniendo... había que ser educado, había comer lo que te servían. Claro. Oye, y mi papá dice que bueno, el señor le dijo, bueno, te quedas aquí que voy un momento a la casa grande y regreso. Y mi papá se quedó echando cuenta con lo que dice que él nunca se va a olvidar, nunca se iba a olvidar, que ella estaba cocinando como especie de un arroz en una paila con
ni siquiera tenía fogón, sino que estaba cocinando en el piso. Wow. Y que sacó como cebo de vaca, Ajá. lo sofrió en un sartén, y ese cebo se lo puso así al arroz encima. Sí, mi papá, que cuando él vio eso, ya hasta ahí se le quitó el hambre, y que la señora le ofreció la comida y él la trató de... Como de, tú sabes. Sí, de que no tengo hambre, que no se preocupe, déjemelo ahí que yo me lo como más tarde. Sé que como a las 6 de la tarde, el hombre se quedó mirando a la esposa fue y agarró la batea con la abuelita en la batea y le dijo, bueno, nosotros nos vamos para la casa. Quédese usted durmiendo aquí. En el rancho se estaba cayendo. Quédese usted durmiendo aquí. Y oiga lo que oiga, no vaya para la casa. Okay. Así que mi papá se quedó ahí. Así que la agarraron la batea y se fue. Que mi papá siempre le llama la atención que allá no había luz eléctrica, en aquel entonces no había electricidad, dice que esa casa estaba iluminada. Como si fuese, o sea, iluminada más, no era luz eléctrica. No había tendido eléctrico por ahí. No había. Eso era monte, que estaba toda la noche, se la pasó iluminada. Y dice mi papá que al día siguiente él fue agarrando sus sacos de frijoles que le habían vendido, colgándolos en el caballo, montándose su caballo, y a las 4 de la mañana más o menos fue para adelante y ni siquiera volteó para atrás a ver qué era lo que había pasado. Que después, cuando él le comentó a mi abuelo le había dicho que la gente comentaba que ese señor tenía pacto con el diablo, y que la abuelita que estaba en una batería, esa señora había sido bruja y era de las malas que le echaba brujería para matar a la gente. Pero como dice la gente, que cuando tú haces tanto daño así, todo eso se te revierte. Entonces todo el daño que ella había hecho se le había revertido, hasta el punto de que la dejó en esa condición, que como tenía, como tullida, exacto, y que la tenían que limpiar y bañar como si fuera un muñequito. Pero dice mi papá que a diferencia, ella sí estaba viva, solo que no podía hablar y no se movía, como encerrada en su propio cuerpo. Exactamente. Y mira que esa historia siempre me llamó la atención. Y entonces es como tú dices, él no puede decir que murió el hombre ni nada, pero él sí le tocó presenciar, y él dice que se quedaba mirando, y esa casa dice era como si fuera foco en Navidad, encendida de un lado a otro. Sin razón aparente, porque como dices tú, como era monte. Era monte y la casa, y en el ranchito donde él está, que está a punta de Guaricha. O sea, de no, el cosa donde estaba oscuro. A oscuras también. Sí. O sea, ni siquiera una lámpara que no se ni nada. La luz de la luna. Sí, había luna llena. Exactamente, y si no, tú te mamabas tu oscuridad, oscuridad total. Él dice que él se acostó en su chinchorro y se quedó ahí esperando, Dios mío, que pasen las horas rápido para irme para Ocu. Pero qué valiente tu papá también, saliendo a las 4 de la mañana de allí. Pero lo que sea que fuera no le iba a hacer daño porque estaba en la casa. Exactamente. ¿Y qué pasaba en esa casa? Nadie sabe. Y es como extraño eso, lo de la comida, ¿no? Que si te pones a tirar, si te pones a pensar, que qué comida más desagradable. Siempre es ese tema, por lo menos recuerdo haber leído que también con el tema de las brujas, siempre es como que algo como pobre, como que a medias. O sea, que es irónico que tienes todo el poder o toda la riqueza, pero al mismo tiempo hay, o sea, a costa de una miseria y de ¿cómo te digo? Ese aspecto siniestro de que te lo tienes todo, pero al mismo tiempo no tienes nada. Estás condenado, no tienes nada. Exactamente, porque si tú te das cuenta, esa gente que hace pacto, según la historia. La historia, claro. Ellos tienen toda la plata del mundo, como tú dices, las mejores casas, el ganado y todo, pero ellos están enfermos. Son gente que come mal. Exacto, comen sí, es una ruina total ellos. Pero exacto. La ostentación que tiene la ve todo el mundo. Sí, la ve todo el mundo, pero al mismo tiempo me vino a la mente, es como un espejismo.
un espejismo en el sentido de que la gente, ve que tengo esto. Wow, pero exacto, del otro pero lado, es un espejismo que se va a llevar tu alma. Exacto, o sea, ya que a qué costo, ¿no? O sea, lo pides, pero... Porque no es algo perdurable, porque generalmente después que el demonio se lleva esa alma, todo se viene abajo. Sí, porque todo, como decías tú en tu historia, de que luego de que el Señor falleciera, todo lo que, así como había aparecido todo, de repente las riquezas así mismo a que se desaparecer. empezaron a perder las vacas, que no sé qué cosa, que la casa, hasta que la casa se vino abajo, imagínate. La casa, que era concreto, se vino abajo y el ranchito La permaneció. ilusión se desvanece. La ilusión se desvanece. Sabes que tengo aquí una historia de un testimonio de PC. Historia. Es viejito, pero es interesante. Dice que había una vez un señor en un pueblo, en el pueblo PC, no sé cuál pueblo porque no lo dice, que decía a la gente que él había pactado, hecho un pacto, lo que le llaman, estaba empautado. Ajá, empactado con el diablo. Ajá, y que ya tenía que entregar su alma al diablo porque ya se había pasado el tiempo que le habían dado, ya sea fuese el pacto que fuese, ¿no? Como él no se había entregado, se dice que se veían cosas muy raras en su casa. Todas las noches iba a su casa un murciélago grandote que volaba toda la noche arriba de la casa y no dejaba dormir a nadie. También, enfrente de la casa pasaba un montón de mulas en fila como a las 12 de la noche. A los 3 días de estarse viendo estas cosas, el señor amaneció sin vida. Estaba todo maltratado y en la casa se sentía un fuerte olor a azufre. Lo que más miedo causó fue que todas sus pertenencias amanecieron quemadas. Todos dicen que fue el diablo que se las llevó. ¿Qué estoy diciendo? Todo es una ilusión, Sí, o sea, todo así todo. como se lo aparece de repente, Y es se como lo tan lleva. injusto que pagues con algo tan valioso Tan- como sí, tu alma, Es algo como que para que al final, que si fuera que, ok, te vuelves nada, o sea, no te... ni toco madera porque no lo haría, pero vas a hacer pacto con el diablo, al menos que tus hijos te hereden todos tus millones, ¿sí o no? Sí, pero tú sabes que él siempre gana. Pero- tú sabes que él nunca va a perder en el pacto. Pero sacrificarlo todo y al final tú te mueres y tus hijos quedaron en la calle y tú te quedaste sin alma. Bueno, sí, pero lo que pasa es que ahí está el tema de lo que tú hablabas del libre albedrío y de la codicia del hombre. Sí. O sea que Y la ambición. importa más el ostentar, como dices tú, el poseer, que no importa el costo, no importa el costo de cómo lo vayas a hacer. Entonces, ahí viene el tema de que en realidad vale la pena. ¿Vale la pena? No, yo diría que no. Sí, porque nosotros estamos afuera. Exacto, pero también hay ¿sabes? que también, hay que también entender que probablemente las personas lo hacen porque llegan a un punto de desesperación. Exactamente. Y quedan tan fascinadas porque ven que que la plata te va a caer tan fácil y que, ay, el alma, no importa, igual voy a igual tener yo me puesto para voy, gozar. yo me voy a ir después. Exacto. Pero lo que no caes en cuenta es que sí, te vas a ir, pero no te vas a ir a un buen lugar. No. Sea donde sea que te y vayas. el alma es la parte inmortal de nosotros. Exacto, es lo que nos hace especiales. O sea, en el sentido de que somos, dentro de todo, a pesar de que somos carne, somos seres espirituales y tenemos esa facultad, ¿no? De que... Y hay gente que asegura que el alma es un poquitito del aliento de Dios. Entonces, tu cuerpo físico te acaba, va, pero ese aliento divino queda atrapado allá en ese lugar de desesperación y condena, exactamente. Sí. Hay otra historia aquí que quería leerte, que es de La Pintada, en concreto. Cuenta la historia que era una mujer que vivía en un pueblo cerca de La Pintada. Esta mujer era bien mala. No quería a sus hijos y cada vez que los iba a regañar los maldecía. Cuando peleaba con el marido decía que ojalá el diablo se lo llevara. No creía en Dios ni en nada de la religión. Un día ella se fue al río a lavar y nunca regresó. Las personas que la vieron por última vez dicen que iba vestida de blanco,
y que detrás de ella iban un montón de gatos y perros. Todos dicen lo mismo. El diablo mismo, ¿por qué se la llevó? Pero bueno, ahora que acabas de decir eso, me acabas de recordar una historia. Ajá. Que yo creo que fue algo que me impactó mucho cuando era niña. Uh-huh. Cuando yo era tercer grado, creo que tendría 10 años. Mi maestra era la maestra más linda, más dulce y más tierna que existía, la maestra Livia. Me acuerdo que ese año llegó nuevo a mi grupo un compañerito, que ese niño era lo más mal portado que había. Decía todas las palabras sucias habidas y por haber que no debe de decir un niño. Ajá. Pero hay un caso en particular que nunca se me olvida, y es que una vez le pegó a otro niño. Ajá. Y la subdirectora y la directora lo fueron a buscar. Y lo agarraron, y ese peladito ha agarrado a patadas a la maestra. No te puedo creer. Sí, por Dios, que yo quedé impresionada. Pateó a la directora. Imagínate que a la subdirectora le arrancó el reloj que tenía la maestra ya allí en la mano, se lo arrancó de la era como si tuviera poseído juglar, era como si tuviera poseído, lo trataban de agarrar y tuviera ese niño como pataleaba y gritaba y pateaba al punto que lo soltaron y el chiquillo salió corriendo de la escuela y nadie supo. Mandaron a buscar a la mamá no sabía dónde estaba. El papá llegó a la escuela diciendo, vociferando que las maestras no le cuidaban a su hijo y que cuando él agarraba el chiquillo lo iba a patear y lo iba a hacer y todo eso. Esa era el edificio número 2, porque allá en mi pueblo hay 3 edificios. ¿Hay edificios tal cual? Bueno, imagínate la cantidad de chiquillos que tenemos: escuela número 1, escuela número 2 y escuela número 3, pero es la misma escuela pero dividida en 3 partes. Como en 3 edificios, pues. Esa era la escuela número 1 en aquel entonces cuando yo estaba en la escuela y quedaba cerca de los terrenos de la feria de Ocú. Oye, el chiquillo se fue, era víspera de Semana Santa, era más o menos así como este tiempo. Era víspera de Semana Santa y me acuerdo ese tiempo en especial porque el tiempo estaba como nublado. Y mira, todo en silencio, y tú escuchabas el brujero cantando, uy, uy. Pero sí hay una particularidad, y es que en ese entonces se hacen muchos remolinos de tierra. Mi abuela solía decir que en esos remolinos de tierra iba el diablo adentro. Y que cuando uno veía un remolino de eso, uno tenía que hacer la cruz. La cruz, y decirle al remolino, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz. Y tú veías como el remolino se iba dando la vuelta y se apartaba de ti. Pero también había otra forma para atraerlo, y era decirle, mi ardenicho, mi ardeperro, ahí va tu madre, ahí va tu madre. Y dice que se te venía para encima. El remolino. El remolino se te venía para encima. O sea, lo atraía. Pues. Sí, porque le estabas ofendiendo a la mamá. Y se supone que hasta el demonio debe tener su madre, ¿no? Y nadie le gusta que le ofendan a su mamá. Dice que mi compañerito se fue corriendo para los terrenos de la feria. Y que vio un remolino. Y que en lugar de decirle, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz, dice y que estaban los brujeros desatados, desgalillándose, y empezó a gritarle, mi ardenicho, mi ardeperro, ahí va tu madre, ahí va tu madre. El remolino lo envolvió y se lo llevó. Eso fue una locura en el pueblo, todo el mundo desesperado. 3 días después lo encontraron, todo arañado el cuerpo. Todo arañado el cuerpo. Y a partir de ahí el padre se lo llevó para la iglesia y se tenía que ir a confesar todos los días. ¿Qué pasó exactamente? Conté que éramos buenos amigos. Yo nunca me atreví a preguntarle sobre eso, porque sabes que era un momento bastante... Pero lo que sí te puedo decir y lo que me tocó ver, es que después de eso tenía ¿cómo es? Como rastros de arañazos en los brazos. Cicatrices. Exacto, y bastante. Pero lo que sí recuerdo es que después de eso, cuando lo encontraron, la persona que regresó
era totalmente diferente a ese niño malcriado. Se convirtió en un niño gentil, en un niño amable, en un niño respetuoso, que no le faltaba el respeto a los adultos. Claro, le cambió. Y no decía ni siquiera palabras sucias. Yo me imagino que lo que violó lo tuvo que haber cambiado. Y mira que con todo y eso, que ya somos dos viejos, porque estamos viejos los dos. Pero tú crees que hasta el sol de hoy yo nunca me he atrevido a preguntarle exactamente qué no lo voy a preguntar. Pero fue algo impactante. Claro. No, es que total, o sea, es una experiencia. Hubo gente que hasta le dijo a sus hijos que no anduvieran con él porque a él se lo había llevado el diablo, porque así le decía la gente. Literal, se lo llevó el diablo. Pero como a mí mi papá y mi mamá me enseñaron que uno no discrimina a nadie. Tú le seguiste hablando. Exactamente. Yo le seguía hablando. Wow, mira que ahora que tú mencionas lo de cómo él, por decirlo de alguna forma, ofendió al diablo, te pones a pensar de que muchas veces las personas no miden lo que dicen con las palabras. Es decir, tú puedes pensar que son solamente palabras, pero al mismo tiempo olvidamos que las palabras poseen poder. Sí, señor. Tú conjuras, porque ¿qué pasa? Cuando tú rezas, cuando maldices, esas palabras tienen poder. Sí. Y lo que digas, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Y eso tiene que ver con una historia que te voy a leer ahorita. Dale, dime. Porque mira, dice que la historia se dio lugar en Cerro Marchena, en Herrera. Okay. Es otro testimonio de años, pero que se pudo recuperar, o sea, se recolectó, ¿no? Dice, era un hombre que tenía programada una peonada. ¿Ok? Peonada, sabemos que es una jornada de compiones y todo. Okay. Mucha gente se había comprometido a trabajar con él en el monte. Eran como 15 personas. La costumbre era darle la comida a la gente que trabajaba. Él había hecho un gasto grandísimo y se fue para el trabajo y empezó a laborar y miraba siempre hacia la entrada de la huerta y la gente no venía. Ya disgustado, el hombre dice que se embruteció, se enojó y se puso a decir groserías, palabras sucias, y hasta llegó a decir que hasta trabajaría con el mismo diablo, carajo, exclamó él. Si él se me presentara, dijo la persona, ¿no? Wow, qué temerario. Como a los 15 minutos de decir esto, notó que su único acompañante era una perrita y ella empezó a dar vueltas y a hacer muecas y se metió debajo de una mata de yuca y de los tallos de plátanos en búsqueda de refugio. O sea, como que estaba como nerviosa el animalito, ¿no? La perrita. Dice que el hombre sintió un olor muy extraño y enseguida se dijo a sí mismo que algo se acercaba. No estaba equivocado. Al mirar hacia la entrada por donde él esperaba que llegaran las personas que iban a trabajar con él, vio venir a un hombre demasiado grande para ser humano, y a medida que se acercaba a él, le dio por pensar en las palabras que había dicho anteriormente, y enseguida se dijo: este es el diablo. En eso, ya el visitante había llegado y le dijo: ¿a dónde es el trabajo que quieres que hagamos? El hombre le contestó: de aquí para allá. Y empezó a cortar la hierba de los dos hombres, Espinosa y el diablo. Entonces el señor Espinosa, me imagino que es el señor de se fijó que el diablo se le acercaba demasiado con malas intenciones. Enseguida él cortaba en cruz la tierra con el machete y el diablo saltaba hacia atrás a cierta distancia, pero insistía en acercársele. Él, cuando veía al diablo cerca, le hacía otra cruz y volvía y se alejaba. Todo el día se repitió la misma cuestión, hasta que al fin llegó la tarde. A todo esto, la perrita se había desaparecido por completo, ya que era su única compañía. Al llegar la tarde, el señor Espinosa tuvo el valor de decirle que habían terminado la faena. Estas fueron las únicas palabras que tuvieron después que el diablo le había preguntado que cuál era el trabajo y que a dónde tenía que ir a trabajar.
Había llegado el momento de regresar. El señor Espinosa iba haciendo cruces, pero de espaldas para no quedar de espaldas al diablo. En esta forma se fue hasta que llegó a su casa. Allí cayó y al día siguiente la gente lo levantó. El diablo se había ido. El señor Espinosa tenía fiebre muy alta y luego falleció. Antes de morir dijo que había trabajado con el diablo. La gente fue a ver el lugar y comprobaron que era verdad al ver las cruces. Y desde ese día no ha crecido más hierba en ese lugar. Wow. Por eso te digo, el poder de las palabras. O sea, cómo por tu imprudencia puedes invocar cosas que no deberías. Por suerte que él se dio cuenta a tiempo. Sí, pero al final se lo llevó, se lo arrastró, o a lo mejor no tanto él, sino la impresión, ¿no? Como claro, sucede en muchas cosas, en muchos relatos que gente que tiene interacciones con seres así, como la Silampa, o que logran poder verlas, pero al final, o con duendes, que he leído que personas que han sido víctimas de duendes, padecen luego de días con fiebre, que usualmente siempre es la sintomatología, fiebre y una debilidad en la cama, pero puede ser que a lo mejor la impresión es un robo de energía, lo que hablábamos también en el episodio de Zánganos, ¿no? Pero ahí te das cuenta que el poder de las palabras es importante. O sea, no puedes tomar por sentado que decir algo y en realidad no pensar que vaya a haber consecuencias. Y es un relato interesante, o sea, cómo tú por enojo puedes venir a incluso a retar fuerzas. No, pero eso es hasta cierto punto una manera de maldecir a Dios. Bueno, sí, también. Y maldecir a Dios es invocarlo a él, claro. Sí, por eso te digo, hay que tener bastante cuidado con lo que uno dice y las consecuencias que puede traer esto. Así mismo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y así, un cuento así en el que se relacione con el tema, ¿tendrás alguna otra anécdota, algo más que puedas decir? Tú me habías comentado sobre una historia de una persona que se la lleva el diablo. El niño. Era el niño, era el torbellino, el niño. Okay. Pero aparte de eso, no tengo otras historias que me imagino que nos pueden nuestros amigos nos pueden contar y nos pueden contribuir al respecto, porque sería súper interesante. Sí, envíenos sus historias al correo que aparece en la descripción. Y acuérdense, ante todo, darnos un like, suscribirse y tocar la campanita para que puedan estar al pendiente de los episodios que vayamos presentando en el canal. Oye, y ahora tocando otro tema, recuerdas que al principio de la conversación te comentaba de que al diablo le decían el chivato, pero tú nos comentabas que el chivato en realidad no es una manifestación del demonio, sino que es su mascota. Sí, la gente tiene la tendencia de decir que el chivato y el diablo son dos cosas. El chivato es un perro demonio, por decir algo. Ok. Pero no es como el cadejo. Hay gente que le dice cadejo, pero creo que es el chiriquí que le dicen el cadeo. Pero es la misma entidad. Sí, porque es básicamente la misma descripción. Okay. La descripción del chivato es un perro negro. Okay. Que tiene unas orejas súper largas y las uñas las tiene tan largas que cuando camina se escucha como rasca la tierra. Hay gente que asegura que si en la noche tú vas caminando y te pasa el chivato, porque puede aparecerle a cualquiera, si te pasa al lado y tú no dices ningún comentario, a pesar de espantoso olor a azufre, pero tú sigues caminando y te echas la bendición y sigues caminando, no te hace nada. Pero hay gente tan imprudente que empieza a quejarse que huele a azufre, no sé qué. Sé que el chivato de un perrito del tamaño de un gato empieza a crecer, crecer y crecer hasta que llega un punto que te roba la vida. Ok, entonces usualmente es como un perro chiquito. Sí, es
usualmente es un perro chiquito. Y cuando se transforma ya es este perro enorme con Sí, garras que ahí y le brillan los ojos rojos como dos llamas. O sea, que brillan, o sea, tienen fulgor en los ojos. Entonces, generalmente es un ser, una abusión, que si tú no le agredes, pasa al lado tranquilamente. Okay. Pero si lo ofendes, entonces sí te ataca. Y dice que todo el mundo tiene la capacidad de reconocerlo porque es un perro tan curioso, claro, que las orejas suenan como si fueran unas campanitas. De que tú escuchas que van clic, 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 y rascando mientras va caminando. Que de hecho dice que cuando las personas dicen... Algo como eso, producción. Ajá, dice que cuando se escucha en el interior, se escuchan sonidos así, es porque es un animal que no es bueno. Que o sea, no es algo natural que está cerca, sino que es algo malo, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y se te espeluca el cuerpo. Entonces, podríamos decir... Bueno, te erizas. Te erizas, sí. Sí, que de hecho tú siempre que echamos cuentos, tú siempre me dices eso, que cuando tu cuerpo, o sea, como que esa señal te despeluca... Te erizas. Te erizas. Esa es una señal de que no es algo bueno lo que viene, exactamente, lo que viene con eso. Pero te iba a comentar que de hecho tengo descripción sobre el chivato, okay, que ahorita quedamos conversando, que si bien es cierto, mucha gente lo confunde como el diablo mismo, más que todo es su mascota, o sea, es como... lo confunden por el olor a azufre. Claro, que obviamente si tú hueles el lugar a azufre, tú vas a asociarlo directamente con el maligno, ¿no? Claro. Así mismo. O sea, la peste. Mira, dice que este no tiene un lugar de origen, sino que es la misma historia. Dice, una vez iba yo con mi hermana más pequeña por el monte, y cuando íbamos a bajar una zanja, se fue un bulto al agua. Dice que era redondo y se veía como una esponja peluda, erizada, pero que no se le veía como la masa en sí, sino que era como lisa, era una bola como completamente lisa. Se estremecía en el agua y allí como que era el río tal cual, no había como vegetación ni nada, sino ¿sabes? Hay ríos que son es como la corriente, la corriente de que va de y piedra, arriba hay unos arbolitos. O sea que no había nada más, pues. Dice que le dice la persona al hermano que no te metas al agua. Me imagino que iban a bañarse, puede ser. Entonces dice que el animal, o lo que estaba allí, dice que sintió el olfato de las personas, con su olfato percibió a las personas, y dice que el animal o la criatura empezó a berrear, me imagino como a gruñir, es lo que me imagino que se referirse el testimonio, y cuando mi hermano lo oyó, dijo, este es el chivato, y llamó corriendo a su mamá para avisarle que el chivato estaba en el Guayabito. No sé si es el lugar o me imagino que no sé si es debe ser que había un palo de guayaba chiquita, sí puede ser. Y podía llevarse, y que quería llevarse a las muchachas. Entonces salieron huyendo y fueron a buscar a su papá, y su papá les dijo, ustedes son tontos, eso no es una abusión, ese es el mismo diablo. Dice que entonces que cuando se dieron cuenta de esto, todos regresaron todos como que se regresaron del río, pues. O sea, no quisieron como enfrentarlo. Puede ser que sea una de sus formas de manifestarse. Uno nunca sabe. Sí. Hay una variante acá que dice que por chivato es que lo asocian como un chivo grande. De que cuando se le aparece a una persona se ve como un chivo normal, y a medida que va creciendo va sacando como su forma real, ¿no? Ajá. Yo creo haberlo visto. Dice que una mañana muy temprano, la persona dice, yo me levanté, la luna estaba clara, yo era joven y me gustaba ir a pescar con mis amigos. Ese día yo me levanté para ir a levantar a los demás,
La luna estaba bien clarita y al llegar a las casas vi a un chivo. El chivo berreaba y me dio miedo y me regresé a la casa. Entonces yo le dije a mi mamá que tenía miedo y ella me preguntó que qué me pasaba. Y yo le dije que en la escalera había un chivo con 3 chivitos. Ella me dijo, acuéstate y no salgas porque en Portobelo no hay chivos. La única que había era una chiva que se llamaba la parroca de la vieja Tomasa Ayarza y ella se había llevado su chiva hacía mucho tiempo. Con todo, al día siguiente pregunté si había en la población chivos y no los había. Desde entonces creo que era el chivo. Sí, Creo que esa fue en Colón. En Colón, porque en Portobelo. Uh-huh. Pero sí, y volvemos a lo mismo, el demonio tiene muchas manifestaciones. Mira, hay un cuento de el demonio que a nosotros nos encantaba, porque mi abuela tenía una forma muy particular de contar las historias. Y tú te imaginas en un lugar sin luz, donde tú abrías los ojos y no veías nada, que te contaran una historia así. Yo recuerdo que dice que era un señor que iba por el camino, que venía de visitar a su novia, porque antes las novias quedaban en diferentes comunidades. El señor venía en el caballo. Y cuando el hombre venía en el caballo, sintió que algo se estaba moviendo entre la hierba. Uh-huh. Él se quedó mirando y cuando se dio cuenta era un niño. Ajá. El niño tenía 1 o 2 años. Así que él agarró el niñito y lo subió en la grupa del caballo. Uh-huh. Y siguió caminando. Cuando iba en ese tramo donde el pueblo estaba bastante distanciado del otro pueblo, uh-huh, dice que el niñito le dijo tatita, porque tatita es papá. Así se le dice allá. Exacto, tata. Tata. Tatita, mira mis uñas. Y cuando se quedó mirando, le enseñó unas uñas súper largas. Dice que el hombre se echó la bendición y siguió caminando. Cuando siguió y le dice, de nuevo el niño lo toca y le dice, tatita, mira mis dientes. Unos dientes grandísimos y filosos. Y ya el hombre obviamente que empezó a asustarse. Cuando ya empezaron a vislumbrar las primeras lucecitas así del pueblo, las guarichas. Ajá. Dice que el niño le dice, tatita, mira mis ojos. Y eran dos cosas de fuego brillantes. Así que el hombre le pegó tan fuerte al caballo que salió volando lo que fuera que era, y él siguió, que llegó al pueblo sin habla. Entonces el diablo se puede presentar, puede ser un niño, un perro, un árbol, una mujer también podría ser. Sí, todo lo que sea, cualquier cosa, porque él tiene lamentablemente ese poder de transformarse en lo que quiera. Y pareciera como que algunas veces no tiene límite ese poder de maldad que él tiene. Sabes que, haciendo un breve paréntesis, cuando me hablaste de esta historia del niño diciéndole, tata, mira mis manos, tata, mira mis dientes, me recordó a los dientones y manones, que son como lo que he investigado. Ajá. Son como una variante de duende, pero que se dedican a asustar mostrando las extremidades de forma exagerada, y tienen la costumbre de hacer asustar a la gente en grupo. O sea, hay un grupo que asusta a la persona enseñándole las manos. La persona, obviamente asustada, se va a otro lugar y se topa con otras personas que resultan ser también manones o dientones. O sea, puede ser manones, te enseñan las manos, y los otros te enseñan los dientes, pero son una exageración grotesca de los órganos, ¿no? Ajá. Pero esa es otra historia. Solamente quería, como que me llamó la atención. La atención. Sí. Pero es como dices tú, existen muchas variantes de este ser, y obviamente tenemos claro de que es un ser poderoso, un ente que tiene la voluntad de hacer 1000 cosas, puede darte tanto riquezas, puede transformarse, puede manifestarse o sea, todo lo que está alrededor de él cambia, o puede alterar el clima, puede alterar los elementos, como eso, lo del torbellino que estuvimos conversando. Exacto. Entonces, y darte esa sensación de que lo que estás haciendo es un buen negocio, pero realmente no lo es. Exacto.
¿Sabes qué? Te iba a preguntar, eso de que si tú rezas el Padre Nuestro al revés, ¿es otra forma también de invocarlo? Así dicen. Se dice que si Sí, lo así rezas... dicen que si rezas el Padre Nuestro al revés, Ujú. puedes invocarlo. Es más, hay gente que dice que generalmente la gente que lo invoca se aprende una muy famosa oración que se llama la oración del perro negro. No me preguntes cuál es, no Ya tengo te iba la a más remota preguntar. idea de Y qué es. tampoco quieres saber. No, no la quiero saber, pero Ajá. la oración del perro negro, afortunadamente para nosotros las mujeres solo son transferidas de padre a hijo. Ah, sí. Sí, los varones siempre van a saberse esa oración del perro negro, porque esa es una oración tan fuerte que te da el poder para tener todas las mujeres que quieras, Ujú. burlarte de todas ellas y que nadie sea capaz de hacerte daño. Es como es como una oración para protección, pero de cosas malas. Y por eso solo se traspasa de padre a hijo. En el caso, gracias a Dios, nosotras las mujeres no nos enseñan eso. Pero sí, hay muchas formas de invocación. Y la más famosa es la oración del Te lo digo perro porque negro. como recordé que comentabas lo de Escalona, por lo que yo te comentaba de que había escuchado relatos con relación a la música. ¿Recuerdas que en Escalona le gana al diablo cantándole el Padre Nuestro al revés? Exactamente. Que me imagino que es una forma como de delatarlo al momento de que, hey, ¿sabes? Y la mención de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos despedimos. Acuérdese suscribirse, darnos like y compartir con nosotros cualquier historia interesante que tenga. Bueno, como dijo Aragón, esperamos en los comentarios si alguien conoce sobre la oración del perro negro o alguna experiencia con esa. No las comparto. ¿Y tú para qué quieres saber esa oración? Exacto. Bueno, nada más para Tú tienes una juglar de esposa. Oye, para fines informativos, para conocer. Si oye. se sabe la oración del perro negro, solo diga que la sabe, pero no las diga. Gracias. Acuérdense invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y mantenerse siempre protegidos. Nos vemos. Bueno, con esto salimos del umbral, chicos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.